Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Estamos aquí, amados hermanos, ya preparados para poder entrar a la palabra del Señor. Hemos estado haciendo algunos arreglos aquí con el tema de la logística, en el tema de la transmisión, y estamos luchando para poder cada día hacer nuestra mejor transmisión para la gloria del Señor y para que llegue la palabra a donde quiera que ustedes se encuentran, mis queridos hermanos. Estamos preparados para escuchar y para indagar un poquito más en la palabra del Señor. Y estamos indagando la palabra en cuanto a todo lo que está relacionado con el Apocalipsis. Estamos leyendo y estudiando el Apocalipsis. Hemos estado trabajando muy duro para poder llevarlos a ustedes al conocimiento de la palabra de Dios, y algunos que conocen la palabra de Dios, pues a la práctica de la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos amados, practicar la palabra de Dios. Tenemos que escudriñarla, tenemos que conocerla, y hemos estado los días jueves, hemos estado escudriñando la palabra, buscando o indagando un poquito en la palabra de Dios acerca de en los días jueves, acerca de el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor, o a las iglesias del Apocalipsis. Y pues ese mensaje que hemos estado llevando, el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, ha sido algo muy interesante. Hemos estado escudriñando cada una de las iglesias que habla la Biblia en el Apocalipsis, pero el día de hoy tenemos para estudiar el mensaje a la iglesia de Tiatira. El mensaje a la iglesia de Tiatira. Este mensaje, o esos mensajes a las 7 iglesias, queridos hermanos, son mensajes que el Señor Jesucristo le da a la iglesia del Señor. Son mensajes que el Señor Jesucristo le da a los creyentes o a los cristianos de las diferentes iglesias que pues hoy en día nos encontramos en la tierra. Esto usted y yo lo sabemos, ya es una preparación, hermanos amados, para el encuentro que tendremos glorioso con nuestro amado y bendito Salvador. Yo no sé si usted ya está anhelando, deseando tener ese encuentro con nuestro Señor, pero yo le digo personalmente, tengo el deseo, el anhelo de tener un encuentro con nuestro Señor, de tener ese encuentro glorioso, de poder ser arrebatado, como dice la palabra de Dios. Por ahí hay unas corrientes doctrinales que dicen que a los pastores y que a los ministros los van a regresar a la tierra, y se van a quedar algunos en la tribulación y los van a poner en una burbuja, y una de fábulas que hoy en día se escuchan, hermanos amados, que tenemos que tener mucho cuidado, porque dice la palabra que en los últimos tiempos las personas se volverán a las fábulas y escucharán espíritus de demonios. Apocalipsis capítulo número 2. Usted sabe muy bien que una de las interpretaciones, o más bien dicho, del significado de Apocalipsis en griego es develar, es quitar la cortina, es abrir, ¿verdad? Y develar algo.
Entonces nosotros estamos recibiendo, hermanos amados, en este momento nos están quitando la cortina para que podamos encontrar la luz de las Sagradas Escrituras. Capítulo número 2, versículo 18 de Apocalipsis. Dice la bendita y santa palabra del Señor. Dice en la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Mire lo que dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados hermanos, encontramos este mensaje importante que el Señor le da a la iglesia de Tiatira, y nos da hoy a nosotros este mensaje. Usted se recuerda muy bien, como para poder entrar en materia, tenemos que recordar que Tiatira, hermanos amados, estaba localizada a 64 kilómetros de Pérgamo, y fue establecida por un hombre llamado Celebro Nicator en el año 300 antes de Cristo, y duró hasta el año 281 después de Cristo. Más o menos 500 años de existencia de esta ciudad, y fue parte del imperio de Alejandro el Grande. Actualmente se llama Aquisar, y al parecer tiene 35,000 o 40,000 habitantes. O sea, hermanos amados, que no estamos hablando de una fábula. Lo interesante de las Sagradas Escrituras es que la arqueología pues da por sentado como algo real, que lo que está escrito en la palabra, hermanos amados, así es. También, hermanos amados, pues podemos darnos cuenta que en la historia moderna también podemos localizar, la geografía nos muestra también, hermanos amados, que la Biblia es real. Estamos encontrando ahí en la palabra del Señor, hermanos amados, estamos encontrando que esta ciudad, que era Tiatira, hermanos amados, ahora se llama Aquisar. Y bueno, dicen por ahí que tiene por lo menos unos 35,000 a 40,000 habitantes. La importancia de esta ciudad, hermanos amados, era su ubicación geográfica. Fíjense, ¿por qué era tan importante la ubicación geográfica de Tiatira o de ahora Aquisar? Bueno, le voy a decir por qué. Que ese era el camino por donde viajaba el correo imperial de Roma. Imagínense, o sea, era el camino por donde viajaba el correo imperial de Roma, y bueno, fue un oasis de la cultura griega. En su desierto, en un desierto oriental, su dios era, pues usted sabe muy bien que era Apolos. Usted sabe muy bien, Apolo era el dios de Tiatira, llamado Tirino, y Tirino, pues usted puede buscar un poquito en la arqueología, y en la arqueología moderna usted encuentra a Tirino, y lo encuentra en algunas monedas, montado en un caballo, armado con un hacha y con un garrote.
Entonces, podemos darnos cuenta entonces que hay indicios arqueológicos, hermanos amados, de esta ciudad. En Tiatira también, hermanos amados, había un santuario inmenso de adivinación. Fíjese, era un lugar de adivinación, un santuario inmenso de adivinación, de brujería, y era dirigido por una sacerdotisa, fíjese, llamada Sambaté. Ella era la sacerdotisa que dirigía más bien dicho, ese centro de hechicería que estaba ahí, que era muy importante aparentemente. Era el centro también de la industria. Tiatira era el centro de la industria, hermanos amados, del teñido, de la lana y de las telas. Esto también es sumamente importante que lo veamos. En esta, hay un pasaje bíblico ahí que habla de una mujer llamada Lidia, y entonces dice que era de esta ciudad. En esta ciudad también, hermanos amados, se celebraban periódicamente, se celebraban banquetes donde se hacían orgías. En esos banquetes se realizaban orgías y también se ofrecía carne sacrificada a los ídolos. Los cristianos de esta iglesia habían cedido en algún momento en sus convicciones morales. Ahora, quiero ir paso a paso con el mensaje a Tiatira. Primero, encontramos, amados hermanos, algo interesante. Encontramos lo que dice en la palabra del Señor. Dice la Biblia en el versículo 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. O sea, la escritura, hermanos amados, el Espíritu Santo está hablándole directamente. Cuando dice al ángel de la iglesia, está hablándole al pastor de la iglesia, al liderazgo de la iglesia. Y no solamente al liderazgo de la iglesia, también a la iglesia en general, pero específicamente, amados hermanos, está hablando al liderazgo de la iglesia. O sea, que los líderes, los que somos siervos de Dios, tenemos que poner un interés importante a esta porción de la palabra de Dios, porque el mensaje es dirigido a el liderazgo. El mensaje es dirigido a nosotros como siervos del Señor. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Número 1, va dirigido ya a los que somos siervos de Dios. Por eso tenemos que ponernos a tomarle mucha importancia. El pueblo de Dios tiene que tomarle importancia a esto. Número 2, miren, dice la palabra de Dios, nos da a continuación una descripción, y se manifiesta Cristo en este pasaje, y dice la Biblia, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y sus pies semejantes, mire, sus pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Esto me llama mucho la atención, porque Jesús en este pasaje se llama a sí mismo, hermanos amados, el Hijo de Dios. Vea, el Hijo de Dios. Aquí dice la palabra de Dios directamente, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Entonces, recordemos, hermanos amados, que el libro de Apocalipsis tiene muchas metáforas y tiene muchas figuras, y necesitamos conocer tanto las metáforas como las figuras del libro de Apocalipsis. En estas figuras que utiliza la palabra del Señor, pues aquí mismo se responden, en la misma Biblia está la respuesta de cada una de las figuras que se utilizan para ello. Entonces, hermanos amados, mire, en 6 cartas se presenta el Señor Jesucristo. En 6 de las cartas se presenta como el Hijo del Hombre, pero solamente en esta carta a Tiatira directamente, hermanos amados, aquí con ellos se les presenta, hermanos amados, o utiliza el título de Hijo de Dios. En pocas palabras, hermanos amados, el título de la deidad aquí para estas personas de esta iglesia que estamos escudriñando, el título de la deidad es utilizado para causar impresión a la iglesia de Tiatira. O sea, el objetivo del Señor es causar impresión, saber que la gente sepa que es el mismo Hijo de Dios el que está hablando esto. Número 2, encontramos que también utiliza una figura que es el que tiene ojos, dice la palabra de Dios, el que tiene ojos
como llamas de fuego. Eso es muy importante también, hermanos amados. ¿Por qué? Porque cuando habla la Biblia que tiene ojos como llama de fuego, nos está diciendo la palabra de Dios en pocas palabras que nada escapa a la visión del Hijo de Dios, que la visión del Hijo de Dios escudriña lo más profundo del corazón y de los seres humanos, que también el Hijo de Dios, hermanos amados, mire, dice la palabra del Señor que como tiene ojos como llamas de fuego, mire, es una visión perfecta, una visión penetrante, es una visión que impide que cualquier cosa se esconda ante su presencia. Entonces no podemos, hermanos amados, escondernos ante los ojos del Señor. Y después utiliza otra figura más. La siguiente figura que utiliza es el que tiene sus pies semejantes al bronce bruñido. Cuando la Biblia habla de esto, hermanos amados, está dándonos a entender, nos está diciendo, mire, que puede él aplastar con su pie el mal y llevarlo a juicio. O sea que tiene todo el peso de autoridad en su pie para aplastar el mal y llevarlo a juicio. Entonces, hermanos amados, Jesús congratula a su pueblo por sus buenas actitudes, como en todas las cartas. En este caso, dice la palabra del Señor y empieza a congratular a su pueblo y empiezan a enumerarse las cosas. Primero le dice que conoce sus obras. Vea esto, lo que hace, nada se escapa ante los ojos de Dios. Hermanos, nosotros podemos, les digo con todo mi corazón, usted puede engañar a todo mundo, pero no podemos engañar a Dios. A Dios nadie lo puede engañar. Entonces, una de las cosas interesantes que tenemos que ver con esto, hermanos amados, es que el Señor conoce nuestras obras. Él conoce lo que hacemos. Él conoce nuestro levantar, nuestro acostar. Él conoce, hermanos amados, todo lo que tiene que ver con nosotros. Él lo conoce y Él lo sabe. Él conoce nuestras obras, pero después dice que conoce nuestro amor. Vea, Jesús conoce nuestro amor. Le dice a esta iglesia en el verso 19, yo conozco tu amor. Por supuesto debemos dar por sentado aquí, hermanos amados, que la palabra vuelve a referirse al amor divino, al que pone el Señor en nuestros corazones. La Biblia, hermanos amados, nos recuerda que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y además tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, esto es muy importante, hermanos amados. Mire, cuando la Biblia habla de eso, también este tipo de amor es el que, hermanos amados, el que cambiará la vida de la iglesia. Este tipo de amor, hermanos amados, mire, es el que hará que el mundo, oiga bien, que el mundo se levante y tenga conciencia de nuestra presencia aquí y ahora en esta temporada. Previa a la partida de la iglesia, el mundo tiene que voltear a ver a la iglesia. ¿Y cómo? ¿Por qué van a voltear a ver a la iglesia? Por el amor que nosotros tenemos de parte de Dios, o debemos de tener, no solo de nosotros hacia Dios, sino de nosotros hacia nuestro prójimo. Recuerden, hermanos amados, miren, recuérdense que se dijo de los cristianos primitivos, se dijo de ellos, mirad cómo se aman. Así decían en ese tiempo, mirad cómo se aman. Y esto es muy importante, hermanos amados. Entonces el Señor conoce nuestro amor. Número 3 le dice a esta, número 3 le dice a esta iglesia que Él conoce su servicio. Dios conoce, hermanos amados, nuestro servicio. Estamos todavía en el versículo 19 y subraya una vez más el tipo de vida que llevaban estos creyentes. Lo que es, mire, habla del servicio. El servicio es un ministerio. La palabra diaconía viene de ella, del idioma original, y es el servicio, el ministerio, hermanos amados, que se menciona para atender a las personas y para atender las cuestiones y los oficios que tenemos que realizar dentro de las actividades de la obra de Dios. Entonces era una iglesia que trabajaba también. El Señor conocía ese trabajo que esa iglesia tenía, hermanos amados. O sea, era una iglesia que estaba pues queriendo hacer su trabajo. Recuerde algo que voy a decir. Mire, hermanos amados, siempre en todas las iglesias va a haber trigo y va a haber cizaña. Eso lo tiene que tener usted, amado hermano,
claro, tiene que tener claro que en todas las cuestiones, hermanos amados, de la obra de Dios, en todas las iglesias va a haber trigo y cizaña. Siempre, hermanos amados, siempre va a haber personas que hay gente que dice, miren, si estos son cristianos y son hipócritas. No sé si usted ha escuchado esto. Pues yo le voy a decir una cosa, no porque una persona sea así o tenga un mal testimonio, quiere decir que todos los creyentes tienen mal testimonio. No porque un médico cometa una negligencia médica, quiere decir que todo el gremio de los médicos son irresponsables. No porque un abogado, hermanos amados, cometa una falta, quiere decir que todo el gremio de abogados cometen faltas. No porque una persona haga algo malo, negativo, quiere decir que todos son así. Nosotros tenemos que entender que va a crecer juntamente con el trigo la cizaña. Y si usted ha visto malos testimonios, son cristianos que no han nacido de nuevo, que posiblemente son cizaña y son personas engañadas que no han nacido de nuevo, que no están escritas en el libro de Dios y que de una u otra forma pues han servido de piedra de tropiezo y de estorbo para muchos en el camino del Señor. Necesitamos entonces, hermanos amados, entendiendo los tiempos que estamos viviendo, necesitamos entonces urgentemente, amados hermanos, urgentemente necesitamos, mire, entender qué es lo que Dios pide de un cristiano, qué es lo que Dios pide de un creyente. Ahora bien, dice la palabra del Señor que Él conocía pues el servicio de esas personas, pero también en el versículo 19, vea, en el versículo 19 dice que conoce nuestra fe, que conoce su paciencia. Vea esto, Él conoce las obras, conoce el amor, la fe. Esto es muy importante. O sea, miren, esta iglesia era una iglesia que tenía obras, que tenía amor, que tenía, hermanos amados, mire, fe. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la fe, hermanos amados, usted sabe muy bien que la fe es algo que nos ayuda a agradar a Dios. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Era una iglesia que creía en el Señor. Tiatira era una iglesia que confiaba y que creía en el Señor. Pero también, hermanos amados, en el mismo versículo dice que conoce nuestra paciencia. En ese verso 19 dice que conoce nuestra paciencia. Y la paciencia, esta palabra paciencia, hermanos amados, mire, paciencia significa perseverancia. Implica, hermanos amados, mire, que somos o que eran honestos y que eran fieles estos creyentes, amados hermanos, a veces en tiempos rudos. Cuando alguien, dice Dios, que tiene paciencia, es una persona que permanece y que espera en Dios aún en momentos rudos y difíciles. Esa persona tiene paciencia. Y bueno, hay un ejemplo ahí que yo le puedo, muchos ejemplos que dice la Biblia que tienen que ver con la paciencia, pero uno de ellos dice la Biblia que muchos de los creyentes por medio de la fe y de la paciencia alcanzaron promesas. Y yo quiero decirle a usted que por medio de la fe y la paciencia alcanzaremos nosotros como hijos de Dios las promesas que Él nos ha hecho de una u otra forma. Después, hermanos amados, ya vemos en el verso 20 que Jesús ya exhorta y saca a luz el pecado de esta iglesia. Y aquí es donde quiero que tome mucha atención, hermano amado, en este pecado. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en el verso 20. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice, y miren las cosas que tiene contra ellos. Dice, ¿qué toleras? Que esa mujer Jezabel, vea, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Empieza el Señor diciendo, hermanos amados, que hay una mujer, y empieza hablándoles de una mujer y le pone nombre el Señor a esa mujer, y eso es lo que a mí me interesa que usted vea, amado hermano. Dice esa mujer y vea cuál era el nombre, Jezabel. Pero cuando usted lee en la palabra de Dios y busca usted de Jezabel, usted lo lleva a la Biblia, hermanos amados, a la época del profeta Elías. La Biblia lo lleva a una época donde estaba presente una mujer llamada Jezabel. Y Jezabel, hermanos amados, que era la hija del rey de los Sidonios, con la cual contrajo matrimonio, hermanos amados,
mire, contrajo matrimonio aquel rey desobediente de Israel llamado Acab. O sea, hermanos amados, Acab contrae matrimonio con Jezabel. Ahora, Jezabel, ¿qué significa? Jezabel significa deshonesta o pérjura. Eso es el significado de Jezabel, hermanos amados. En primer libro de Reyes, capítulo número 18, mire, usted ya encuentra un poquito acerca de la historia de Jezabel, que usted sabe muy bien que Jezabel era adoradora de Baal. El pueblo de Jezabel adoraba y exaltaba a Baal. Y el rey Acab, hermanos amados, viola la ley de Dios, casándose con la hija del rey de los Sidonios, y empieza, hermano amado, mire, si quiere verlo desde esa perspectiva, la reina empieza a alimentar en Israel la idolatría y la adoración a un dios pagano llamado Baal. Y usted sabe muy bien, hermanos amados, que empieza a pagar y alimentar a los profetas de Baal, que eran innumerables en ese tiempo, innumerables en ese momento, que eran innumerables, hermanos amados, en ese tiempo. Así que cuando la Biblia, me impresiona que en la Biblia aparece exactamente, hermanos amados, en el versículo 20 del capítulo número 2 de Apocalipsis, aparece y dice que tú que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. O sea, ¿quiere decir que Jezabel resucitó y llegó a ese tiempo? No, hermanos amados, no quiere decir eso. ¿Sabe qué es lo que quiere decir la palabra de Dios? Que hay un espíritu llamado el espíritu de Jezabel, o el espíritu jezabélico. Y ese espíritu habitó en esa mujer en ese momento, en ese tiempo del primer libro de Reyes, capítulo número 18. Pero, hermano amado, usted sabe muy bien cómo murió. Usted sabe muy bien que esa mujer murió de una forma terrible. La lanzaron de un balcón, y cuando cayó ahí abajo del balcón, hermanos amados, mire, dice que los perros la devoraron. Y solamente dos cosas dejaron los perros que no devoraron de Jezabel. ¿Por qué dejaron dos cosas? Oiga bien las cosas que dejaron y oiga bien la razón por las cuales los perros no devoraron esas dos partes de Jezabel. Número uno, dice que dejaron los perros y no devoraron las manos. Y número dos, no devoraron los pies de Jezabel. ¿Por qué no devoraron ni las manos ni los pies? Le voy a decir por qué. Porque las manos simbolizan las obras de esa mujer, y los pies simbolizan el caminar de esa mujer. Por lo tanto, ni los perros, ni su organismo toleraba ni las obras, ni el caminar de esa, discúlpeme lo que dice la Biblia, de esa maldita, así dice la palabra del Señor, y así le llama la palabra del Señor. Entonces, ella muere, y lógicamente ese espíritu que estaba en ella, mire, dice la Biblia, que los espíritus salen, pululan en la tierra, y usted sabe muy bien que después andan buscando cuerpos para meterse y habitar en ellos. Y le voy a decir una cosa muy interesante, hermanos amados. Le voy a decir algo. Hay hombres jezabélicos y hay mujeres jezabélicas, hermanos amados. Yo quiero decir una cosa. Ese espíritu de Jezabel busca a las personas y busca a cualquier persona que le gusta la manipulación. La manipulación atrae el espíritu de Jezabel, y muchas veces, hermanos amados, mire, el espíritu de Jezabel ha llegado a las iglesias del Señor. En el caso de Tiatira, la tenían metida ahí. Y muchas veces, hermano amado, el espíritu de Jezabel ha llegado a las iglesias del Señor y metido en personas, metido en mujeres o en hombres, porque hay hombres jezabélicos, hay jóvenes jezabélicos, hay mujeres jezabélicas, y esas personas, hermanos amados, son las que llegan a querer manipular, a querer manejar, a querer, hermanos amados, mire, distorsionar, y sobre todo una de las cosas, una característica que tiene Jezabel, hermano amado, es que tiene una careta, una máscara, tiene apariencia de piedad, pero es perversa la persona que, hermano amado, está siendo utilizada por ese espíritu. Entonces se presentan delante de los siervos de Dios o de la iglesia del Señor como gente muy buena, como gente santa, como gente, que aman al Señor, que son espirituales. Pero usted se da cuenta las cosas que hacen en su casa. Usted se da cuenta cómo se conducen en su trabajo. Usted se da cuenta cómo se conducen
en el vecindario, etcétera, etcétera, y usted se sorprende de la manera, hermanos amados, o de las cosas que encontramos en esas personas. Y muchas de esas personas jezabélicas han servido para la destrucción y para la ruptura de muchas iglesias del Señor a lo largo y ancho del mundo, amado hermano. O sea, hemos visto, hermanos amados, mire cómo el espíritu de Jezabel entra a las iglesias para querer destruirlas, desarmarlas, y tiene un objetivo el espíritu de Jezabel. Vea esto, hermano amado. Dice, aquí regresemos al verso 20 del capítulo número 2 de Apocalipsis. Dice que toleras que esa mujer Jezabel, dice, que se dice profetiza. O sea, que aparece, hermano amado, mire, aparece gente jezabélica, y tenemos que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente jezabélica que está manipulando, mire, argumentando que son profetas, que están profetizando de parte de Dios. Tenga mucho cuidado con esto, hermano amado. Mire, yo le voy a decir una cosa. Hace unos días circuló un audio, y ustedes lo oyeron posiblemente, circuló un audio donde una persona decía que el que saliera tal día se iba a morir. Hermanos, ¿a qué grado estamos llegando nosotros? Y muchos creyentes creyendo eso, hermano amado. Mire, creyentes crédulos, le diría yo, porque el creyente se fundamenta en la palabra de Dios y rechaza esas palabras. Yo le puedo decir que ese día yo tuve que salir, y estoy vivo y estaré vivo para la gloria de mi Dios y de mi Señor. Yo no temo. ¿Por qué? Porque mi corazón y mi vida está segura en la palabra de Dios. Aquí está. Y el día que yo tenga que partir de la tierra, yo voy a partir por voluntad de mi Padre. Y será hasta el día, la hora, en el momento que mi Padre diga, no que diga una persona que no sabemos ni quién es, que saca un video y que dice que está profetizando, etcétera, etcétera. Le quiero decir una cosa. En este tiempo de la contingencia que hemos estado viviendo, hermanos amados, mire, en este tiempo de la contingencia, ¿sabe qué ha pasado? Yo le voy a decir, han surgido un montón de gente profetizando, un montón de profecías que dicen que el mundo se acaba tal día, que se atreven a decir día donde se termina el mundo según ellos, donde va a venir Cristo según ellos, y les digo según ellos porque ponen el día y la hora, etcétera, etcétera. Tantos audios, el audio del pelo en la Biblia, y puedo decirle cualquier cosa. Yo le digo una cosa, hermano amado. Por favor, cierre sus oídos a todas esas voces que andan ahí circulando en el aire, hermanos amados. Cierre sus oídos a esas voces. Y sabe una cosa, yo le animo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que no solo cierre sus oídos a esas cosas, sino que abra su corazón y abra sus oídos a la palabra de Dios, a la profecía correcta, a la profecía verdadera, a la profecía real, a la profecía inamovible, a la verdad de Dios, que es la bendita y santa Escritura, la palabra de Dios. Deje de estar oyendo un montón de voces y escuche lo que está escrito y lea lo que está escrito en la palabra de Dios. Para muchos creyentes crédulos es más fácil escuchar lo que tal persona dice, que dice que es profeta, dice de parte de Dios. Ya basta de eso, hermanos amados, en el nombre de Jesús. Yo creo que hay don de profecía, pero también estoy dándome cuenta que hay mucha manipulación con la profecía, y casualmente mucha gente jezabélica se llama o se dice ser profeta de Dios. Tenga cuidado, por favor, hermano amado. Cuidado, por favor, a la ley y al testimonio. Vámonos a la Escritura y no se mueva de la Escritura. Y cuando le digan algo que no está en la Escritura, usted repréndalo. Cuando escuche que le dicen, mira que dicen que tal día se va a acabar el mundo, usted repréndalo. Porque la Biblia dice que el día y la hora nadie la sabe. No, y que tal día viene Cristo, usted repréndalo. Porque la Biblia dice que el día y la hora nadie la sabe, sino solo nuestro Padre Celestial. Nadie más. Pero la Biblia habla entonces, aquí en este versículo, de esta mujer Jezabel. Dice que se decía profetiza. Vea. Y dice lo que tenía el Señor contra ellos es que, le dice la palabra, que toleres que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe, vea, y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos amados, aquí ya nos metemos
a una cuestión muy, pero muy profunda. ¿Por qué? Porque aquí ya la Biblia habla, hermanos amados, de algo que hacía esta mujer que la Biblia le llama Jezabel. ¿Sabe qué es lo que hacía esta mujer? Dice la Biblia que enseñaba. Y cuando la Biblia dice, yo tengo una cosa contra ti, le dice el Señor Jesús a la iglesia de Tiatira, que permites que esa mujer enseñe. Y sabe, cuando dice enseñe, no es que predique. No es que predique, no, yo quiero que no vayan a malinterpretar esto, ¿verdad? Que no es mire, no es malo que las mujeres prediquen la palabra. Es una bendición que toda mujer pueda predicar la palabra. Lo malo y lo peligroso es que la mujer quiera asentar doctrina. Y eso es lo que dice la palabra. Porque dice aquí que enseñe, y enseñar es didasco en griego, que quiere decir, hermanos amados, mire, asentar verdades doctrinarias en las personas. No podemos tolerar que la gente quiera cambiar, hermanos amados, las doctrinas bíblicas establecidas ya en la palabra de Dios. Hay muchas cosas, hermanos amados, que están establecidas en la palabra de Dios, pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque Jezabel quiere manipular con nuevas doctrinas o con doctrinas viejas que las ha querido ir innovando. Por ejemplo, le voy a decir una clave muy sencilla para poder analizar y asentar doctrina. Número uno, hermano amado, tiene que ser para poder decir que algo es una doctrina, tiene que estar confirmado por lo menos por 3 o 4 porciones bíblicas, ¿verdad? Y que sean específicas, que hablen directamente, literalmente de ese tema, porque hoy en día hay gente que está haciendo doctrinas por puras cuestiones, hermanos amados, de figuras, y dicen esto es figura de tal, por lo tanto esto es esto. No, hermanos, no es por figuras. Asentar una doctrina no es por figuras. Mire, asentar una doctrina, ¿sabe para qué es? ¿Sabe cómo es? Cuando dice literalmente el texto eso, claro. Mire, y tiene que ser estar por lo menos en 3 o 4 versículos. Si solamente está en un versículo, hermanos amados, y en toda la demás Biblia, literalmente, no lo vuelve a repetir o no lo vuelve a hablar, eso no es una doctrina, era algo cultural, algo específico para esa región o para ese grupo de personas, pero no era una doctrina. Entonces tenemos que tener cuidado, porque hay gente que está queriendo asentar doctrina, personas jezabélicas, manipuladoras, que quieren asentar doctrina, mire, utilizando un solo versículo y un montón de versículos sacados de contexto y buscándoles figuras y buscándoles esto y lo otro, y eso no podemos permitir que se nos quiera dar como doctrina. Podría ser, hermano amado, mire, cuando uno le busca una alegoría a algo, a una predicación, pues es como una guinda, como un adornito para la prédica, pero no es el cimiento de la palabra, no es el fundamento de la palabra. Y cuando hablamos de doctrina, no podemos permitir, hermanos amados, mire, no podemos permitir que se nos quiera dar como doctrina algo que no es doctrina. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Esta mujer Jezabel, que dice la Biblia, mire, ella quería, enseñaba, dice la palabra del Señor, enseñaba, dice, y seducía a los siervos del Señor, dice, a fornicar, dice. Vea, cuando vemos esto, hermano amado, es que hay muchas cosas que ya han sido sacadas de contexto. Tenga usted mucho cuidado. Hay iglesias donde ya no hay prédicas. ¿Por qué? Porque dicen que ya pasaron profetizando durante 2 horas. Y hubo profecías, y ya no hay prédica. ¿Por qué? Y le dicen a la gente, ya no hay porque ya Dios habló. No, le voy a decir una cosa. Eso es incorrecto a todas luces, hermanos. Porque la palabra de Dios es el fundamento, es el ancla de nuestra fe. No podemos tener una reunión así donde no haya palabra. Tiene que haber por lo menos una porción de la palabra de Dios. Séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre, dice la Biblia. Y dice la Biblia, y lo vuelvo a repetir en Corintios, dice, un día las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Pero en otra porción dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Y yo creo que nosotros debemos de enfocarnos en lo que permanece para siempre. Pastor, ¿usted cree en las profecías?
Sí, yo creo que hay profecías que vienen de parte de Dios. Creo que hay un don de profecía y creo que hay, hermanos amados, mire, hay un don de discernimiento y hay palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Lo que hay es que hay mucha confusión porque a todo le quieren llamar que es profecía y puede ser que en algún momento sea una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría o sea discernimiento y la persona esté manifestando lo que discierne y no necesariamente tiene que ser profecía. Por eso, hermanos amados, yo sí creo en los dones, pero creo que hay mucho abuso. ¿Abuso de qué? Y ya hay abuso y hay manipulación, y ahí es donde se mete el espíritu de Jezabel. Por eso es que hay muchas iglesias hoy en día que son iglesias jezabélicas, que han llegado a manipular a las personas de una forma impresionante. Y yo le voy a decir una cosa, hermano amado, líbrame Dios que yo quiera manipular a alguno de ustedes como ovejas del Señor. ¿Por qué? Porque aquel ministro que de verdad conoce la palabra y se atreve a hacer eso va a recibir un juicio del cielo y un juicio de Dios. No podemos manipular al pueblo de Dios. Al contrario, los siervos de Dios tenemos que inducir al pueblo de Dios a que conozca la palabra, a que ame la palabra, a que se meta a la palabra, a que se encuentre con Dios y esté listo para el momento que suene la final trompeta, para que pueda ser arrebatado y se pueda ir con el Señor antes de que vengan los juicios y las cosas terribles que vemos en el libro de Apocalipsis. No solamente dice que enseñaba, sino que también seducía a los siervos a fornicar, dice la palabra de Dios, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vea esto, hermano amado. Aquí ya vemos, hermanos amados, cosas terribles. Cosas terribles. Jesús condena, hermanos amados, mire, y Jesús condena a su pueblo por permitir la impureza en su medio. La inmoralidad manifiesta que esta gente de Teatira tenían. Mire, hermano amado, mire, dice la palabra del Señor que él le dice, tú toleras a esa mujer que induce a mis siervos a que cometan, y habla la palabra del Señor, mire, a que forniquen, dice la palabra. O sea, que hermanos amados, cuando el espíritu de Jezabel entra a una iglesia, número uno, lo primero que quiere traer es, número uno, distorsión en la enseñanza y en la palabra de Dios. Quiere cambiar a toda costa, de una forma sutil, mire, el fundamento doctrinario. Número dos, va a inducir a los líderes y a las personas a que caigan en pecado. Y sobre todo, hermanos amados, una de las cosas que habla aquí la Biblia es que induce más que todo a la, y la palabra habla claramente, a la fornicación. Por eso, hermanos amados, mire, tenemos que buscar lo mejor que podamos, mire, y llevar a cabo nuestra vida en el Señor. Tenemos que tener cuidado con esto. Yo le digo una cosa, o sea, hay personas que vienen del mundo de cierto tipo de vidas que llevan, hermanos amados, y que en el camino del Señor, el Señor va a ir purificando y transformando para que se parezcan cada día más a Cristo. Pero nosotros como siervos de Dios tenemos que llevar a las personas para que cada día nos parezcamos más a Cristo. Pero hay costumbres y hay prácticas de vida que nosotros ya no podemos tener, que usted como hijo de Dios ya no puede tener, que, hermanos amados, nosotros como siervos de Dios no podemos permitir que se den en las congregaciones. Entonces la Biblia habla aquí de esta persona, esa mujer que enseñaba, número dos, que seducía a los siervos de Dios a fornicar, dice la palabra de Dios, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí hablan dos cosas interesantes. Mire, primero dice que seducía. Seducir, dice la palabra de Dios, fornicar, y dice después comer cosas sacrificadas a los ídolos. La seducción no necesariamente tiene que ser sexual. Hay personas que llegan a ciertos lugares a querer, si usted quiere ver, hermano amado, a querer comprar al liderazgo, a querer comprar a los siervos de Dios. Y tiene que tener usted mucho cuidado. Yo he visto a muchos siervos de Dios, hermano amado, mire, que le dicen, mire pastor, aquí está ya, aquí le traemos ¿cómo se llama? Su guardarropa, y tiene aquí 30 nuevos trajes, ¿verdad? Aquí están sus trajes, queremos que utilice esos trajes,
Pero aquí está la lista de las prédicas que usted tiene que dar durante 3 meses. O sea que hasta las prédicas quieren, hermanos amados, controlar a los siervos de Dios para que ellos hablen y digan lo que ese grupo de personas jezabélicas o esa persona jezabélica quiere. Otra cosa es que hay personas jezabélicas que quieren tener licencia para pecar y que tratan de comprar a los siervos de Dios para que en el momento, hermanos amados, que sean hallados en evidencia en algo que no sea agradable a Dios, el siervo de Dios no le pueda decir nada por miedo y por temor. Yo le voy a decir algo a mis queridos consiervos de Dios. Quiero decirles algo, queridos consiervos. Ustedes y yo no dependemos de los hombres. Nosotros dependemos del Dios del cielo. El que nos llamó fue el Dios del cielo. No te llamó hombre a ti, te llamó el Dios del cielo. Tu compromiso primario es con Dios. Tienes que agradar a nuestro Dios, tienes que honrar a nuestro Dios, tienes que servir a nuestro Dios. Y va a haber gente que no se va a quedar contigo en la obra de Dios. Pero yo te voy a decir una cosa. Dios traerá gente conforme a su corazón. Gente que sí va a querer agradar a Dios y que sí va a querer buscarle y que sí va a estar dispuesta ¿a qué? A prepararse y a ataviarse para ser esa novia que se va a casar con el amado, que se va a casar con Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra de Dios que seduce, que engaña a los siervos. Dice la palabra del Señor que enseña. Y que más dice la palabra del Señor, que también induce a la gente a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Saben qué está diciendo la palabra del Señor, hermanos amados? Mire, está diciendo la palabra del Señor y está haciendo referencia a lo que se vivía o lo que se hacía en Tiatira. Había celebraciones en Tiatira, periódicamente hablando, hermanos amados, donde había banquetes en los que se hacían orgías. Fíjese, había banquetes en los que se hacían orgías y en esos banquetes, mire, la carne que comía la gente, los alimentos eran sacrificados a los ídolos. O sea, los cristianos de esta iglesia, hermanos amados, mire, ya habían cedido un poco en sus convicciones morales. Tengo que decirles algo con todo mi corazón. Hoy más que nunca, mire, vamos a ver una inmoralidad en el mundo entero. Hoy más que nunca vamos a ver un sinfín de cosas inmorales en el mundo entero por la situación como está hoy en día y en el tiempo que vivimos. Mire, el mundo llegará a parecerse a Sodoma y Gomorra. Oiga lo que le estoy diciendo en este momento, hermano. Pero mire, la gente, ya vemos gente que por lo menos en el 60% de países del mundo se está legalizando, hermanos amados, las cosas inmorales, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Están queriendo legalizar, hermano amado, la zoofilia, están queriendo legalizar la pedofilia, están, hermanos amados, mire, mencionando o queriendo impulsar leyes que aprueben la necrofilia y todas esas cosas que psicológicamente son aberraciones y que moralmente son, mire, aberraciones. El mundo las va a querer aprobar en estos últimos tiempos. Y yo le voy a decir una cosa, no porque algo llegue a ser legal, es algo moral. Oiga, lo legal no necesariamente es moral. Hay cosas que van a llegar a ser morales, pero hermanos, mire, van a ser legales, perdón, pero van a ser inmorales. Y nosotros no podemos tolerar esas cosas inmorales. Esta iglesia de Tiatira, hermano amado, había cedido en sus convicciones morales. Hoy más que nunca, la iglesia del Señor tiene que ser una iglesia moral. Tenemos que ser la voz de la moralidad en este tiempo, donde están, hermano amado, mire, queriendo contaminar a nuestros niños. Nosotros tenemos que ser las personas que queramos inducir a los niños a llevar una vida agradable ante los ojos de Dios y cuidarlos. Tenemos que cuidar a nuestra familia, tenemos que cuidar a los nuestros, hermanos amados. Tenemos que alzar la voz en nuestros países, decir que hay cosas que no son correctas y que lo que es correcto es lo que agrada al Dios Todopoderoso al cual nosotros servimos. Al igual que Jezabel en el tiempo, hermanos amados, del profeta Elías, quería inducir a la gente a que hiciera las cosas incorrectas, las cosas inmorales,
a que hiciera, hermanos amados, mire, las cosas que detestaba Dios y que induciendo a la gente a que sirviera a sus dioses. Ahora bien, dice la palabra del Señor en el mismo verso 21, hermanos amados. Mire, en el verso 21 dice la palabra del Señor: y he aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Sabe? Que hoy en día yo he visto, hermanos amados, líderes religiosos avalando las inmoralidades. Líderes religiosos, mire, participando de inmoralidades. Líderes religiosos, hermanos amados, mire, yo me sorprendí tanto que vi un video, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? De una predicadora que después de tener una boda o algo así, participando de cosas inmorales, de bailes inmorales, etcétera, etcétera. Me quedé impresionado de ello. Una vez yo estuve en una boda y después de que terminó la ceremonia, y yo vi a un ministro que llegó a casar a esas personas, ¿verdad? Yo vi que pues hizo su ceremonia, todo muy bonito, una ceremonia pues cristiana. Yo pues disfruté la ceremonia. Después, cuando terminó la ceremonia y pasamos ya al banquete, en el momento que ya pasamos al banquete, yo veo, hermanos amados, mire, que ya a la hora del banquete, donde estaba sentado ese ministro, lastimosamente llegaron a ponerle el licor, y él bebió licor con esas personas. Y cuando yo veo, cuando menos siento que empezaron a querer prender la música, yo con las personas que íbamos les digo: vámonos ya es la hora de que tenemos que partir de aquí, ¿verdad? Cuando nos levantamos, vemos que de repente venía el trencito de la gente que estaba ya bailando la bomba y no sé qué otra cosa. Y cuando veo, el que encabezaba ese trencito era el líder religioso supuestamente protestante que había casado a esa pareja, hermanos. O sea, fue algo impresionante para mí. No podemos permitir eso. Dios está llamando y nos dice, y la Biblia es clara, hermanos amados. La Biblia es clara en mostrarnos en Apocalipsis, en el último capítulo de Apocalipsis. Ya que estamos hablando de Apocalipsis, aquí se me está cayendo todo. Ya que estamos hablando en Apocalipsis, mire, dice la palabra del Señor en el último capítulo del Apocalipsis. Dice en el verso 22, capítulo 22, verso 14, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Dice: malos perros estarán afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Y yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen ven. Mire, y el que oiga dice ven. Y dice: y todo aquel que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y también, hermanos amados, dice en el verso 11, dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. O sea, hermanos amados, Dios nos está llamando a la santificación. Dios nos está llamando a la santidad, porque sin santidad es imposible agradar a Dios. No vendas tu dignidad, no vendas lo honroso de ser siervo de Dios. Dice la Biblia que nosotros somos la sal de la tierra. La sal es la que preserva, la que da sabor. Pero dice la Biblia que si la sal pierde su sabor, o en pocas palabras, si nosotros perdemos nuestro testimonio, si la sal pierde su sabor, dice la Biblia, no sirve para nada, más para lo único que sirve es para ser pisoteada por todos los demás. Un siervo de Dios, un líder, un ministro de Dios, un cristiano que pierde su testimonio, hermanos amados, se convierte en esa sal que cualquiera puede pisotear.
todas las personas lo van a pisotear y le van a recriminar y le van a decir que es hipócrita, que es falso. ¿Por qué? No podemos, hermanos amados, no podemos negociar la santidad, porque sin santidad es imposible agradar a Dios. Y dice la Biblia que Dios le da oportunidad a esta mujer. Le dice el verso 22, he aquí yo la arrojo en cama. Primero la enferma, porque hay enfermedades, hermanos amados, que sí Dios específicamente permite. ¿Para qué? Alguien decía por ahí, cuando un cuerpo no se sana, es porque un alma necesita sanarse. Y es cierto, hermanos amados. Mire, hay gente que Dios ha permitido que se enfermen. Y aquí le dice la palabra, y en Corintios también encontramos, si usted se recuerda muy bien, cuando la Biblia habla de, hermanos amados, en Corintios, cuando habla de la cena del Señor, si usted se recuerda, mire, cuando la Biblia habla de la cena del Señor, dice la palabra del Señor que ahí claramente dice la palabra del Señor que los que comen y beben indignamente sin discernir la cena del Señor, dice, será culpado, dice, del cuerpo y de la sangre del Señor. Comer y beber indignamente. Y dice, y mire lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 29. Dice 11:29 1 Corintios. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Vea, o sea, hermanos amados, mire, que por estos que hay cristianos, según lo que dice esta porción de la Biblia, que por comer la cena del Señor indignamente. ¿Qué dice la Biblia? Mire, dice que duermen. O sea, se murieron. ¿Qué dice la Biblia? Que hay muchos enfermos. O sea, que por hacer cosas del Señor indignamente, sí puede haber una repercusión. Y aquí le dice el Señor a esta mujer, le dice, yo le he dado tiempo, verso 21 del capítulo número 2 de Apocalipsis, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, la oportunidad de Dios estaba ahí, pero ella no quería arrepentirse de su fornicación. Esa es la señal de las personas jezabélicas que se infiltran en la obra de Dios, hermanos amados. Que Dios les da oportunidad para que se arrepientan, pero no quieren dejar de llevar el estilo de vida que a Dios no le agrada y que llevan. Dice la palabra del Señor, hermanos amados, verso 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, que hasta las personas que fueron contaminadas por ella, mire, la repercusión de esa contaminación, ¿sabe cuál iba a ser según lo que dice la palabra del Señor? Hermanos amados, mire, que Dios iba a meter a esas personas en una tribulación terrible. Así que tengamos cuidado, porque las amistades sí influyen en nosotros, hermanos. Seleccione bien a sus amistades. Seleccione bien a la gente que debe estar cerca de usted. Mire, si usted es amiga de una persona, mire, que lleva una vida desordenada, tarde o temprano ese desorden va a alcanzarlo a usted. Si usted es una persona que anda, mire, que tiene de amigo a una persona que anda en negocios turbios, tarde o temprano eso le va a alcanzar a usted. Tenemos que tener mucho cuidado y mucho discernimiento con nuestras amistades. Jóvenes, tengan cuidado con sus amistades, tengan cuidado con la gente con la que se dejan rodear, cuidado con ellos, porque tarde o temprano esas cosas nos pueden alcanzar a nosotros. Y dice la palabra de Dios en el verso 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Por qué está hablando esto? Porque cuando Dios desate, miren, en la iglesia del libro de los Hechos, Dios desató juicios, hermanos. Hubo juicios para personas en la iglesia del libro de los Hechos. Recuérdese usted, número 1, ¿se recuerda usted aquella persona, hermanos amados? Mire que habla la Biblia que quería comprar el don del Señor y que el Señor lo deja ciego a través de un juicio que desató. Pero también encontramos a Ananías y a Zafira, a una pareja de mentirosos en la obra de Dios, que aparentaban ser creyentes, hijos de Dios, piadosos, pero eran jezabélicos, manipuladores, y a esos mentirosos
les cayó un juicio. ¿Y qué fue lo que les pasó? Usted sabe muy bien, el juicio que mandó Dios fue que, hermanos amados, murieron en el templo. Y primero murió el hombre, y dice la Biblia que los jóvenes, cuando cayó muerto, los jóvenes lo tomaron y lo llevaron a enterrar. Vea esto. Y después, cuando ellos regresaban, cayó muerta la esposa, mire, de él, y los jóvenes la tomaron y la llevaron a enterrar. ¿Por qué fueron los jóvenes? Porque era una lección para las nuevas generaciones, que con Dios no se juega, que no podemos mentirle al Señor, que tenemos que llevar una vida agradable a Él, más sabiendo que el tiempo se acerca. Hermanos, el tiempo es corto. Cada momento que pasa, cada minuto que pasa, el Señor está más cercano. Estamos a punto de escuchar, o está a punto de sonar la final trompeta, y no todos la van a escuchar. Solo la novia, los que lavaron sus ropas, mire, y los que se limpiaron más, y los que se consagraron más, y los que tienen su lámpara encendida, ellos escucharán la final trompeta y serán arrebatados en el nombre del Señor. Así que para este tiempo Dios sí va a desatar juicios, sí va a desatar juicios. Pidámosle al Señor que nos guarde y que nos haga íntegros, y que podamos arrepentirnos como ellos, hermanos amados, como Dios los llama a ellos al arrepentimiento. Quiero que avancemos, hermanos amados, un poquito más. Vea lo que dice el versículo 25. Pero lo que tienes, del capítulo 2 de Apocalipsis, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Vea, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Sabe qué está hablando, hermano amado? Está hablando del reino milenial, donde algunos seremos sacerdotes y donde otros serán reyes que juzgarán naciones y que regirán naciones. Y dice la Biblia, el verso 27, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. O sea, habla que el que venza, dice el Señor, el que venciere. Hermanos amados, ¿sabe qué nos llama a hacer? Vencer. ¿Vencer en qué? Que si tú ya has visto, has detectado algo jezabélico, que lo deseches en el nombre de Cristo Jesús, que guardes la sana doctrina que es la palabra de Dios, que no caigas en manipulación, ni que te manipulen, ni que quieras manipular a nadie. La palabra habla, hermano amado, mire, que tienes que guardarte. Como en tu vida sexual, en tu vida moral, que tienes que guardarte, aún hasta las cosas, dice la Biblia, las cosas sacrificadas a los ídolos, por ejemplo. Hay cosas que no tenemos que participar nosotros, que son costumbres paganas, y eso lo tenemos que hacer y tenemos que guardarnos. No tenemos que participar de cosas paganas, según lo que dice la palabra. Y el que venza, el Señor, hermanos amados, mire, el Señor dice, le dará autoridad sobre las naciones y hará que sean regidas con varas de hierro. O sea, nos está prometiendo, hermano amado, una autoridad delegada por Él en el tiempo del milenio. Gloria al Señor. Y después dice la palabra del Señor, verso 28, y le daré la estrella de la mañana. Comúnmente yo estaba leyendo un poquito en una referencia que tengo por aquí a la mano, y estaba leyendo en esta referencia cuando la Biblia habla de la estrella de la mañana. Entonces la estrella matutina, dicen algunos estudiosos que es el planeta resplandeciente. Algunos argumentan que ese planeta resplandeciente es Venus. Entonces dice que este planeta resplandeciente es el más hermoso y apunta a la mañana. Es el presagio del día. Indica que la edad del reino venidero será gloriosa sin comparación. O sea, que cuando hablaba la Biblia, y habla la Biblia en ese tiempo, la gente se regía por las cuestiones y por algunas estrellas. Usted se recuerda muy bien que los sabios del oriente que vinieron a adorar a Jesús, dice que vieron los movimientos de los planetas, y no es que fueran astrólogos, ¿verdad?, sino que eran astrónomos. Y había costumbre de que la gente decía, ya va a amanecer, y cuando veían cierta, por ejemplo, en este caso, la estrella de la mañana, ¿verdad?, esa estrella resplandeciente, decían, ya va a amanecer. Era algo que salía y que denotaba que por pronto amanecería. Y entonces dice la palabra del Señor que el Señor daría esa estrella resplandeciente. O sea, que el Señor haría que la luz del día amaneciera sobre
nosotros. Al que venciere, hará el Señor que la luz del día amanezca sobre él. Y dice finalmente ya la Biblia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, yo no sé si usted tiene oído, hermano, pero yo creo que todos tenemos oídos. El que tenga oído, que oiga lo que el Señor está enseñándonos a nosotros. Es tiempo de limpiarnos, es tiempo de guardarnos, es tiempo, hermanos amados, de no contaminarnos, de lavar nuestras ropas. Tenemos que buscar la santidad en este tiempo más que nunca. ¿Por qué? Porque en cualquier momento el que ha de venir vendrá y no tardará. Pronto el Señor aparecerá por nosotros y nos llevará. Así que yo quiero pedirle, por favor, hermano amado, que prepare su corazón en este momento, que prepare su corazón para que oremos. Quiero orar, hermanos amados, con ustedes y bendecirlos. Gracias a Dios porque pudimos estar en este momento, en este altar virtual. Gracias a Dios por este momento. Yo quiero que ahí donde está, oremos. Antes de finalizar, quiero que oremos, que cierre sus ojos y que le dé gracias al Señor por esta palabra. Señor mi Dios, te damos gracias por esta palabra que nos has dado. Hemos escudriñado, Señor mi Dios, Padre, tu palabra, y hemos visto, Señor mi Dios, el mensaje que le has dado a la iglesia de Tiatira, que es un mensaje que también nos das a nosotros. Ayúdanos a detectar, Señor mi Dios, Padre Santo, al espíritu de Jezabel, para que no, Señor mi Dios, pueda infiltrar tu obra y no pueda venir a traer problemas y estragos a la obra de Dios. Ayúdanos a tener ese discernimiento, Señor mi Dios, y sobre todo ayuda a tus siervos a que tengamos gallardía y autoridad, Señor mi Dios, para velar, Señor Santo, por, Señor mi Dios, esa integridad, tanto de la sana doctrina, como también, Señor mi Dios, Padre, de esa integridad, Señor mi Dios, Padre, de la enseñanza de tu palabra, pero sobre todo guárdanos en nuestra vida moral, guárdanos moralmente, que la iglesia pueda ser una luz moral al mundo inmoral, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos a llevar una vida agradable a ti, una vida santa, una vida, Señor mi Dios, Padre, entregada a ti. No queremos, Señor mi Dios, que los juicios vengan sobre nosotros. Queremos y aprovechamos la oportunidad, como dice tu palabra. Tú das esa oportunidad para que nos arrepintamos. Y hoy nos arrepentimos. Arrepiéntase ahí, hermano. Si en algún momento usted ha pecado, ha fallado, arrepiéntase y pídale perdón a Dios. Y dígale, Señor, ayúdame, limpia mi ropa, limpia mi vida con tu sangre bendita. Lávame, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Yo bendigo a cada uno de tus hijos y que tu gloria esté con ellos siempre. Señor mi Dios, y gracias, porque yo sé, Señor mi Dios, Padre Santo, que tú harás que ellos sean, Señor mi Dios, Padre Santo, sean los que venzan, Señor mi Dios, los que venzan hasta el fin, Señor, y guarden tus obras. Señor, yo sé que tú les darás potestad sobre las naciones y les darás a que rijan las naciones con vara de hierro y que sean quebrantados como vaso de alfarero esas naciones. Señor, gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que tú darás también a tu pueblo esa estrella de la mañana, Señor mi Dios. Y hoy, Señor mi Dios, te damos gracias porque has hablado a nuestras vidas. Haznos esa iglesia, haznos esa novia que sea levantada cuando suene la final trompeta. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gloria y honra, Padre. Amén. Buenas noches. Él está caminando contigo ahí. ¿Cuánto lo pueden creer?